Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, el recién salido XFCE 4.20 en Arch Linux. Una dupla muy elegida en PCs antiguos o de bajos recursos. Nosotros lo probaremos en un PC del año 2012. Instalaremos desde cero con Arch Install. Haremos la post-instalación para contar con la paquetería de AUR y veremos las novedades de XFCE, donde por mucho destaca el comienzo de una migración a Wayland como servidor gráfico. Instalaremos lo necesario y realizaremos algunas pruebas siempre en Wayland. Toda la instalación de Arch la haremos sin omitir ningún paso, pero de forma rápida, sin mucho detalle, dado que hace solo un mes instalamos Arch en aquella oportunidad con KDE Plasma, y el proceso es igual excepto la elección del escritorio. El link al capítulo 185 lo tienes en la descripción. Son solo 4 videos anteriores a este. De esta manera, le dedicaremos mayor tiempo a XFCE 4.20, sus novedades y la post-instalación de Arch. Como XFCE es un escritorio ligero, emplearemos una PC bastante antigua del año 2012, con CPU Intel i5 3470 de 4 núcleos y 3.60 GHz de velocidad, 8 GB de memoria RAM, y una tarjeta de video AMD Radeon 6450 de 1 GB de memoria. El almacenamiento es una unidad de estado sólido SATA de 120 GB. Y para no consumir recursos del CPU y ver el proceso completo de instalación, el video lo capturo en otra PC mediante una capturadora Elgato Camlink. Como esta vieja máquina no posee Wi-Fi, utilizaré este adaptador USB con el chip MT7601U, que desde el kernel 4.2 está soportado en Linux y no necesita ningún driver. La velocidad es de 150 megabits por segundo y toda la instalación y posterior uso será por Wi-Fi. Lo primero será descargar la ISO desde el sitio web de Arch Linux con clic en Download y desplazarnos hasta el mirror más cercano. Para mí, como Argentina no tiene servidores locales, selecciono el de SIGCU en Brasil, que tiene una buena velocidad con mi área. En la nueva página, selecciono la ISO, un archivo de 1.1 GB, y mientras se descarga, abro el archivo con las sumas para verificarla, lo cual realizo desde una terminal con SHA 256 Zoom y el nombre de la ISO recién descargada. Una vez verificada, hay que flashear a una memoria USB. Empleo Ventoy. Simplemente arrastrar y soltar del directorio descargas al USB, el cual luego inserto en la PC asegurándome desde el BIOS que bootee en primer orden. Desde Ventoy selecciono Arch Linux, Boot in Normal Mode y Arch Linux Install Medium. Una vez Arch Linux inicia con el prompt, cambio el tamaño de la fuente al solo efecto que se vea más grande en el video y establezco la conexión por Wi-Fi. Recordemos que Arch necesita tener acceso a Internet para instalarse, pudiendo ser cableada o inalámbrica. Y WCTL para iniciar el daemon. Device List para que muestre el adaptador de red. Scan para que busque las redes inalámbricas disponibles y Get Networks para que las muestre. Con Connect, el nombre de la red y la contraseña la dejamos establecida. Luego, si queremos obtener más datos y la potencia de la señal, lo vemos con Show. Quiero recordar una vez más que en el capítulo 185 vimos todo esto en detalle. Con la conexión establecida, salimos de IWD con Exit. Pasemos a instalar con Arch Install. Comenzamos en el prompt ingresando Arch Install y Enter en el primer ítem, Language. Selecciona Español, luego vienen los locales o localidad. Distribución del teclado, ES. Idioma local, ES-AR.UTF-8 para mí. Codificación queda en UTF-8. Clic en Regresar y en Espejos o Mirrors y Región del servidor selecciono Brasil por lo antes expuesto. Si tienes en tu mismo país, suelen ser los más veloces, aunque tampoco siempre es así. En configuración del disco, selecciono lo más simple, utilizar un diseño de partición predeterminado, y luego marco el único disco disponible, en este caso una unidad de estado sólido SATA Kingston de 120 GB. La segunda unidad que se lista es el USB de 32 GB. En File System, selecciono el clásico Extended 4. Otra buena opción sería B3FS. Partición separada para Home, marco No. No realizo cifrado de disco y Swap lo dejo como ZRAM habilitado. Gestor de arranque, el predeterminado, Groove. Nombre de host lo dejo predeterminado.
Contraseña de root, ingreso una suficientemente robusta 2 veces. En cuenta de usuario, agrego a Carlos, le asigno una contraseña que puede ser igual o distinta a la de root y enter en sí para que el usuario recién creado sea superusuario sudo. Damos en confirmar y salir. En perfil y tipo seleccionamos desktop y quién nos convoca hoy. Y diferente al video anterior, marcamos XFCE 4 con la barra espaciadora y enter. En controlador de gráficos, All Open Source es una apuesta bastante segura. En mi caso también podría seleccionar AMD ATI. Hay opciones para Intel y para Nvidia. En el gestor de inicio de sesión, LightDM-GTK. En audio, Pipewire. En núcleo o kernel, dejo el predeterminado. Y en configuración de red, Network Manager. Pasando a paquetes adicionales, mi recomendación es no agregar en esta instancia muchos paquetes aunque los necesitemos. Conviene hacerlo después. Solo agregaré Firefox y NeoFetch. En repositorios opcionales marcamos Multilib. Zona horaria, la correspondiente a cada uno. Para mí, América, Buenos Aires. Sincronización automática de hora, marcamos sí. Y luego Enter en Instalar. Nos pregunta si queremos continuar, damos en sí. Y comienza con el proceso de instalación en donde se tienen que descargar muchos paquetes y demora varios minutos, dependiendo de la velocidad del mirror y nuestra conexión. En mi caso fueron alrededor de 17 minutos. Al finalizar nos pregunta si queremos hacer chroot, damos en no y un mensaje nos informa que la instalación se completó sin ningún error y ahora solo nos queda reiniciar. Ingresamos reboot y luego quitamos la memoria USB. En cuanto la PC reinicia, se abre el GRUB con la sola opción de Arch Linux. Enter o esperamos 5 segundos. Y luego nos aparece el gestor de inicio de sesión con el usuario que creamos en la instalación a la espera de la contraseña. La ingreso y estamos en Arch Linux con escritorio XFCE. Lo primero será conectarnos a internet, y en mi caso, como se dijo, solo será de forma inalámbrica, de modo que clic arriba a la derecha en el icono de redes. Redes disponibles y seleccionamos la nuestra. Ingresamos la contraseña y la conexión queda establecida. Más fácil y rápido, imposible. En paquetes adicionales habíamos incluido a NeoFetch. Entonces, ahora con el equipo recién iniciado, desde el dock, abro una terminal, aumento el tamaño con control y más, para luego ejecutar NeoFetch. Como sabemos, estamos en Arch Linux para 64 bits. De manera oficial no hay soporte para 32 bits. Kernel, el modernísimo 6.12.6. La cantidad de paquetes, solo 555, todos ellos Pacman. Nuestro protagonista de hoy, el recién salido XFCE 4.20. CPU y GPU, ya lo mencionamos, y el dato más interesante, se emplean solo 443 MB de los 8 GB disponibles, un consumo muy moderado. Pasando a dar una mirada rápida a este escritorio arriba a la derecha, donde se encuentra el nombre de usuario, tenemos para apagar, suspender, cerrar sesión o cambiar de usuario. Luego la fecha y hora. Hoy 25 de diciembre de 2024, Navidad, 9:15 de la mañana. ¿Hay algo mejor que se pueda hacer que revisar el nuevo XFCE 4.20 en Arch? A su lado, el estado de la conexión de red, en este caso inalámbrica, y con clic podemos configurarla. Luego, las áreas de trabajo o escritorios virtuales. De forma predeterminada, trae 4, pero con clic podemos cambiar. En mi caso dejaré 3. En la parte inferior cuenta con un dock donde colocaremos las aplicaciones habituales. De forma predeterminada, trae para minimizar todas las ventanas, la terminal, el gestor de archivos Thunar, que accediendo a él, contamos de forma rápida a los iconos que se encuentran en el escritorio como accesos directos. Y en lo personal me gusta tener el escritorio lo más limpio posible. De modo que con clic derecho sobre el fondo y configuración del escritorio, además de unos cuantos fondos de pantalla, con clic en la solapa Iconos del escritorio y desplegando el menú Tipo de icono y luego desactivar, los quita del escritorio, dejándolo limpio. Volviendo al dock, encontramos el navegador web que lo agregamos nosotros como paquete adicional en la instalación. El buscador de aplicaciones que nos permite acceder rápidamente a una determinada aplicación y un acceso al directorio o carpeta personal. Acceder a las aplicaciones podemos hacerlo desde el lanzador de aplicaciones en el panel superior o bien con clic derecho sobre el fondo, donde en configuración hay una buena cantidad de elementos para todo lo referido al sistema.
apariencia, pantalla, gestión de la energía, notificaciones, volumen, etc. En accesorios, el ya mencionado gestor de archivos Thunar, una herramienta para captura de pantalla, el simple editor de texto Mousepad, Xarchiver para la gestión de archivos comprimidos y XFburn para grabar y crear imágenes ISO en CDs y DVDs. En gráficos, el visor de imágenes Ristretto. En Internet, para acceso por SSH y BNC. El navegador lo agregamos nosotros en la instalación. En multimedia, el reproductor Parole. Y en oficina, solo un diccionario. Aquí podríamos agregar la suite de LibreOffice. En sistema se incluye el monitor de sistema HTOP. Con clic en Acerca de, vemos información que ya conocíamos de NeoFetch y nos confirma que estamos en X11. Pero dirás si XFCE solo funciona en X11 como toda la vida. A continuación veremos novedades al respecto. Antes de pasar a las novedades, son imperiosos unos pasos previos de post-instalación. Desde una terminal, con sudo pacman-s mayúsculas, flatpak, instalaremos el gestor de paquetes que nos permitirá agregar software que no se encuentra en otros repos o son más antiguos. Luego de ingresar la contraseña, se instala, proceso que aquí resumo. Limpio la pantalla y con flatpak-version comprobamos que se instaló correctamente y en la versión 1.15.91. El siguiente paso es dirigirnos al sitio de Chaotic Our para tener el inmenso mundo de la paquetería de comunidad en Our y precompilados. Esto también, recuerdo, lo vimos detallado en el capítulo 185. Coloco lado a lado el sitio en GitHub de Chaotic Our con la terminal para simplemente copiar y pegar las líneas que aquí se muestran sin olvidar colocar delante sudo, dado que se necesitan permisos de superusuario. Aquí lo que hacemos es ingresar llaves, llavero y listado de mirrors. Copiamos y pegamos las tres líneas de a una. No hay ninguna dificultad y aquí resumo. El siguiente paso es con el editor Nano abrir el archivo de configuración pacman.conf en el directorio etc. Ahora copiamos del sitio en GitHub las dos líneas del repositorio que agregaremos en pacman.conf, justo debajo de multilib. Nótese que tiene la misma sintaxis. Entre corchetes, Chaotic Our y debajo include con la ruta. Cierro GitHub, pero ya que estamos en pacman.conf haremos unos pasos más, que nada tienen que ver con Chaotic Our. Nos desplazamos casi hasta arriba de todo y descomentamos o quitamos el símbolo de numeral a color, justamente para tener colores cuando actualicemos o instalemos paquetes. Descomentamos Parallel Downloads para permitir hasta 5 descargas en paralelo y debajo agregamos I Love Candy para que nos aparezca el simpático Pacman Come Bytes que no cumple ninguna función pero es agradable tenerlo. Ver bien la sintaxis en donde la I, L y C son en mayúsculas. Hecho esto, no hay que olvidar guardar el archivo con Control O y salir de Nano con Control X. Actualizamos con sudo pacman-s mayúscula YU. Y ahora nos aparece el nuevo repo Chaotic Our. Hay unos cuantos paquetes para actualizar, lo confirmamos con S y vemos en acción al Pacman Come Bytes o Come Caramelos. Una vez finalizado este proceso que resumo, limpio la pantalla y vamos a instalar el muy buen gestor de software gráfico desarrollado por Manjaro, Pamac, que si bien puede parecer un paquete del sistema, lo descargaremos e instalaremos gracias a Chaotic Our. Ingresamos sudo pacman-s mayúscula y pamac. Confirmamos con S y en pocos segundos, que igual resumo, se descarga e instala. Ahora solo nos queda reiniciar el equipo y desde la misma terminal ingreso reboot. Resumo todo el proceso donde reinicia, pasa por el group, gestor de inicio de sesión y estamos nuevamente en XFCE. Lo primero que notaremos es el nuevo icono arriba a la derecha en el panel, notificador de actualizaciones que antes no teníamos. Pamac lo abrimos desde el lanzador de aplicaciones, sistema y con el nombre añadir/diagonal quitar software. Lo ejecuto y el gestor gráfico se abre. Lo primero será clic arriba a la derecha en el engranaje o configuración y seleccionamos preferencias. Ingresamos la contraseña y cambio la frecuencia de comprobación de actualizaciones de cada 6 horas a cada día. Luego clic en la pestaña terceros y habilito el soporte de AUR y buscar actualizaciones. Más abajo habilito Flatpak y buscar actualizaciones. Con esto tenemos terminada nuestra post-instalación básica.
Si por ejemplo buscamos con la lupa Spotify, lo encontramos dentro de los repos de Chaotic Hour. Si ahora buscara LibreOffice, lo encontramos pero en los repos oficiales, lo cual siempre es lo ideal, pero sabemos que hay muchos paquetes que no se encuentran en los oficiales. Las opciones son Hour o Flatpak. Muy bien, pasemos a las novedades. La gran novedad de XFCE 4.20 es el comienzo de la andadura con Wayland, y es en la primera parte del documento que indica: atención, por favor tenga en cuenta que el soporte para Wayland es experimental en XFCE 4.20. Solo se recomienda su uso por usuarios avanzados, puesto que puede encontrar errores de funcionalidad incompleta. Proceda con precaución. Hasta el momento, XFCE no tiene un compositor con soporte para Wayland. Si usted desea ejecutar XFCE en Wayland, LabWC y Wavefire le darán los mejores resultados. Esta es la razón por la cual fue necesario en el video realizar primero la post-instalación para agregar Hour o Chaotic Hour. LabWC, que significa Lab Wayland Compositor, solo está disponible a través de Hour, y sin este componente no tendremos la opción de probar XFCE 4.20 con Wayland. Más abajo nos muestra de otros componentes que no funcionan con Wayland, como ser XFWM4, que es el compositor para X11, y lo estaremos reemplazando en parte con el framework WL-Roots y el compositor LabWC. El resto de novedades ocurren bajo el capó y son aplicaciones y librerías que se actualizan de manera más o menos habitual. Recordemos que la versión anterior es la 4.18 y su lanzamiento fue hace 2 años. En esta página de novedades nos muestra que en Acerca de XFCE ahora muestra el logo de la distribución y la GPU utilizada, algo que nosotros comprobamos anteriormente y la verdad que no me había dado cuenta. Aquí lo vemos, cuando al principio del video verificamos recursos. Efectivamente está el logo de Arch y como procesador gráfico AMD Caicos o Radeon con 1 GB de RAM. Otros cambios menores son en el gestor de archivos Thunar. Los puntos de montaje montados y remotos muestran un emblema y una descripción. Se añadió a la barra de herramientas algunos botones para conmutación de vistas y la posibilidad de vista dividida, a la cual estamos acostumbrados en Plasma, pero es nuevo en XFCE. También hubo cambios en la administración de la energía que mejora para los usuarios de laptops. Volviendo al tema interesante de Wayland, en el roadmap u hoja de ruta nos muestra aplicaciones o componentes que ya se integran en Wayland. Vemos que en la mayoría muestra Yes, menos en XFWM4, el compositor antes mencionado. Pasemos a instalar y emplear Wayland. Lo primero será abrir una terminal para instalar el compositor. Ingresamos sudo pacman-s mayúscula labwc. Recordemos que podemos hacer esto porque previamente instalamos Chaotic Hour. Si en tu caso tienes Hour, es necesario utilizar un helper para compilar los paquetes. Ingresamos la contraseña y nos muestra 2 candidatos, WL-Roots y Wavefire-Git. No debería haber inconvenientes con ninguno de los dos. Wavefire hace tiempo que se emplea en Raspberry Pi OS con éxito, pero seleccionaré uno, WL-Roots. Rápidamente se descarga e instala. Desde arriba a la derecha en el panel selecciono Cerrar sesión y luego con clic en este pequeño icono que te muestro, selecciono Sesión de XFCE Wayland entre paréntesis. Luego ingreso a la contraseña para el usuario Carlos y estamos en XFCE 4.20 con una sesión en Wayland. Lo primero que notaremos es la ausencia de las áreas de trabajo o escritorios virtuales. Solo nos muestra área de trabajo 0. Comprobemos que nos encontramos en Wayland, primero con clic en el lanzador de aplicaciones y en Acerca de XFCE. Nos muestra en sistema de ventanas que estamos efectivamente en Wayland. Otra de las formas de comprobación es a través de la variable de entorno, que nos confirma que estamos con una sesión en Wayland. Para comenzar con algunas pruebas dentro del directorio imágenes, tengo algunas fotos en JPG en alta resolución. Como primera medida, Thunar muestra las miniaturas de forma correcta. Y luego abro con el visor de imágenes Ristretto. Funciona todo de manera correcta y fluida. El pasaje de imágenes de una a la otra, los botones, a pantalla completa, pasar de imágenes con la rueda del mouse, el zoom, todo perfecto. Ristretto en Wayland, 10 puntos. Para la siguiente prueba, dentro del directorio videos, tengo uno en formato MOV y en 1080p y 30 cuadros,
que al intentar reproducirlo con Parole nos retorna que se necesita software adicional, más precisamente el decodificador H264 High Profile, y a pesar de dar en instalar, nos muestra que no se han podido instalar los códecs. Claramente no es un problema ni de Wayland, ni de XFCE y tampoco de Arch. Simplemente falta el códec que seguramente no es libre. No hay problema, tenemos instalado Chaotic Auro, de modo que abrimos una terminal e ingresamos sudo pacman un espacio -q mayúsculas i y luego parole. Recordemos que el flag o modificador -q de question o consulta, con él le indicamos que busque en la base de datos de paquetes para saber sus dependencias y conflictos entre la información que nos retorna. A nosotros nos interesa gst de GStreamer-libab, que se muestra en el repo extra, es decir, en Auro. Copio gst-libab, limpio la terminal y lo instalo con sudo pacman-s mayúsculas y el archivo. Se trata de un archivo de solo 0,09 MB. Damos en S para instalar y listo. Volvemos a la carpeta videos para ejecutarlo con el reproductor multimedia Parole. Y este lo hace perfecto, a pantalla completa y fluido. Para finalizar con las pruebas en multimedia con el navegador Firefox, me dirijo a un video del canal, el cual se encuentra a 2160p, es decir 4K y 30 FPS. En tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa, la reproducción es muy buena. 4K con un PC antiguo es una exigencia importante. Es mucho mejor de lo esperado. Hay una caída mínima de frames. HTOP, una vez estabilizado, nos muestra un empleo del orden del 40% para los 4 núcleos del procesador y 2.21 GB de empleo de RAM, de los 8 disponibles. Toda esta parte está muy bien. A modo de conclusión, XFCE es un escritorio que siempre me gusta por una simple razón. Su trabajo lo hace muy bien. Y junto con Arch, para equipos antiguos o de bajos recursos, casi no tiene rival. Con un equipo cercano a los 13 años de antigüedad, reproducir video en 4K sin caída de cuadros no es algo normal en YouTube. El tema Wayland es sin dudas la gran novedad. Ahora, si la pregunta es, ¿para el día a día o productividad elegiría Wayland? No, la verdad que no. Tiene sentido para experimentar o para algún desarrollador. De hecho, así como viene XFCE 4.20, no funciona en Wayland. Hay que instalarle un compositor, pero excepto por algunos componentes que aún no fueron actualizados, el funcionamiento es muy bueno. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!